Hoy vamos a sumergirnos en uno de los legados arquitectónicos más impresionantes de la historia, la monumental arquitectura del Imperio Aquemenida, el corazón de la antigua Persia. Esta es la historia de emperadores visionarios, culturas milenarias y obras que desafían el paso del tiempo. Acompáñanos a descubrir cómo los antiguos persas construyeron palacios que aún hoy siguen inspirándonos. Hola, bienvenidos a Archiculture, soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre el Imperio Aquemenida. Para entender la grandeza de la arquitectura persa, debemos remontarnos al siglo VI antes de la Era Común, cuando un joven rey llamado Ciro II, más conocido como Ciro el Grande, cambió para siempre la historia de la humanidad. Hasta ese momento, la región donde hoy está Irán había sido un mosaico de pequeños reinos y tribus. Ciro, líder de los persas, logró unificar por primera vez una vasta región que comprendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo. En el 550 antes de la Era Común, Ciro derrocó al Imperio Medo, su vecino al norte, y comenzó una expansión militar sin precedentes. A través de estrategias tanto militares como diplomáticas, Ciro conquistó el Imperio Babilónico, que en su apogeo incluía la ciudad de Babilonia, una de las más grandes y avanzadas del mundo antiguo. No solo conquistó territorios, sino que también estableció un modelo de gobierno basado en la tolerancia religiosa y el respeto a culturas locales, una novedad en su tiempo. Ciro también fue responsable de uno de los primeros documentos sobre derechos humanos, el Cilindro de Ciro, donde se proclama la libertad de culto y la repatriación de pueblos exiliados, como los judíos que habían sido deportados a Babilonia. Esta visión de gobierno, basada en la inclusión y la diversidad cultural, sería una piedra angular no solo en la política del imperio, sino también en su arquitectura. Ciro fundó Pasargada en el 546 antes de la Era Común, su primera capital, como una manifestación física de su poder y visión. Aunque mucho más modesta en escala que la posterior Persépolis, Pasargada ya mostraba una fusión de estilos arquitectónicos tomados de los imperios que Ciro había conquistado. Por ejemplo, las puertas monumentales y los jardines eran influencias tomadas de la arquitectura mesopotámica, mientras que las columnas y detalles decorativos mostraban influencias egipcias. Pasargada, con su mezcla de culturas, representaba la esencia del imperio aquemenida, un imperio no solo construido por persas, sino por una coalición de pueblos y culturas que trabajaban juntos bajo un solo mandato. Esto se reflejó también en la arquitectura, que combinaba influencias mesopotámicas, babilónicas, egipcias y griegas, sentando las bases para lo que se convertiría en el estilo arquitectónico persa. El sucesor de Ciro, su hijo Cámbises II, expandió aún más el imperio al conquistar Egipto, integrando los avances arquitectónicos egipcios a la creciente riqueza cultural persa. Sin embargo, fue Dario I quien tomó el trono en el 522 antes de la Era Común, el verdadero artífice de la consolidación del imperio aquemenida y su identidad arquitectónica. Dario I, conocido como Dario el Grande, reorganizó el imperio de manera administrativa y política, dividiéndolo en provincias o satrapias, gobernadas por sátrapas locales, pero bajo su control centralizado. Pero no solo se preocupó por la administración, Dario también tenía una visión ambiciosa para la arquitectura. Con él, la construcción de Persépolis, la futura capital ceremonial, tomó forma. Sobre esta hablaremos en el siguiente punto. Dario no solo construyó Persépolis, también expandió otras ciudades importantes como Susa, que servía como capital administrativa, y Ecbatana, una de las residencias de verano de los reyes. Estas ciudades, aunque menos conocidas, también fueron centros de gran innovación arquitectónica, mostrando la misma mezcla de influencias culturales que definía al imperio aquemenida.
el corazón del vasto imperio aquemenida, Persépolis se alzaba como un símbolo de la grandeza, la diversidad y el poder del reino persa. Esta majestuosa ciudad no era una ciudad ordinaria. Persépolis, cuyo nombre en persa antiguo era Persa, fue concebida por Dario I en el año 518 antes de la Era Común, como una capital ceremonial, un lugar donde se celebraban las festividades más importantes del imperio, como el Nowruz, el Año Nuevo Persa. Ubicada en la provincia de Fars, cerca del actual Shiraz, Persépolis estaba estratégicamente situada en una terraza elevada, rodeada por montañas y con vistas a vastos campos. Este emplazamiento no era casual, la terraza era una manifestación física del poderío de los reyes aquemenidas, como si la ciudad estuviera, literalmente, más cerca de los dioses. Pero, ¿por qué construir Persépolis? Dario I no solo quería un lugar donde residir, sino una ciudad que proyectara la autoridad divina y terrenal de su dinastía. Aquí los pueblos sometidos de todo el imperio vendrían a rendir homenaje y a traer tributos, uniendo simbólicamente al vasto territorio bajo su reinado. Imagina que eres un embajador griego o babilonio y te has adentrado en las entrañas del imperio para rendir homenaje al Rey de Reyes. Subes por las majestuosas escalinatas de Persépolis, esculpidas en piedra, con imágenes de soldados y leones, símbolo del poder absoluto del emperador. A medida que te acercas a las puertas de todas las naciones, dos gigantescas torres flanqueadas por criaturas míticas te reciben, recordándote que has entrado en la residencia del hombre más poderoso de la tierra. Las puertas de todas las naciones, construidas por el sucesor de Dario, Jerjes I, eran más que un acceso físico, eran un símbolo de la unión de todas las culturas bajo el dominio persa. Este monumento, custodiado por toros alados, una figura tomada de la iconografía asiria, indicaba que los persas no solo dominaban militarmente, sino que también absorbían las mejores tradiciones de los pueblos que gobernaban. Desde allí, te diriges hacia el corazón de Persépolis, el Palacio de Apadana, la obra maestra de Dario I. Este impresionante salón de audiencias, con sus 72 columnas de más de 20 metros de altura, era el escenario de las ceremonias más importantes del imperio. Las columnas, decoradas con figuras de toros y leones, sostenían un techo de madera de cedro, traída desde los bosques del Líbano. Todo estaba diseñado para impresionar, no solo por su escala, sino por la riqueza de materiales y el simbolismo que transmitía. En las paredes de la padana, los relieves contaban una historia diferente, la del respeto mutuo entre los pueblos del imperio. Se pueden ver delegaciones de diferentes partes del imperio: egipcios, medos, babilonios, indios, griegos, todos representados con trajes y atributos propios de sus culturas. Pero el mensaje subyacente era claro: todos venían a presentar tributo a Shahanshah, el rey de reyes. La arquitectura de Persépolis era tanto un recordatorio del poder persa como la interconexión y la diversidad del imperio. Más allá del palacio de Apadana, Persépolis alberga otros palacios igualmente imponentes, como el de Tachara, el palacio privado de Dario I, y el palacio de las 100 columnas, que fue finalizado por su hijo Jerjes. Cada edificio tenía su propio propósito, pero todos compartían el mismo sentido de grandeza y perfección. Persépolis no solo era una ciudad, era un escenario donde se representaba el poder divino de los reyes persas. Pero lo que más llamaba la atención de Persépolis no era solo la magnitud de sus estructuras, sino los detalles intrincados que adornaban cada rincón. Las puertas, columnatas y escalinatas estaban cubiertas de inscripciones y relieves que contaban las historias de los reyes y sus conquistas. Incluso las escaleras que conducían a los palacios eran cuidadosamente decoradas, mostrando procesiones de soldados y dignatarios en perfecto orden, como si todo el imperio estuviera representado en esas piedras. Persépolis no solo era un lugar de residencia real,
Era un testimonio de la ambición de los reyes persas de inmortalizar su poder a través de la piedra y el arte. Cada ladrillo, cada columna y cada relieve estaban diseñados para inspirar asombro y respeto tanto en los súbditos como en los enemigos. Aunque Persépolis fue diseñada para perdurar por la eternidad, su historia tendría un final trágico. En el año 330 antes de la Era Común, durante la conquista de Persia por Alejandro Magno, la ciudad fue incendiada, según algunos relatos, como un acto de venganza por la destrucción de templos griegos a manos de Jerjes. El fuego consumió gran parte de la ciudad, pero las ruinas que quedan aún hoy nos cuentan historias de un imperio que alcanzó el pináculo del poder y la sofisticación arquitectónica. Persépolis sigue siendo un recordatorio imponente de la grandeza de los aquemenidas y de cómo el poder, la cultura y la religión se entrelazaban en la arquitectura para crear un legado eterno. La arquitectura aquemenida no solo era una manifestación de poder y grandeza, sino también un reflejo profundo de las creencias religiosas y valores espirituales que definieron a Persia. El corazón del imperio aquemenida se encontraba en el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Esta fe, centrada en el culto a Ahura Mazda, el dios del bien y la sabiduría, y en la lucha eterna entre el bien y el mal, dejó una huella indeleble en la arquitectura persa. El zoroastrismo proponía un universo en que el orden y el caos estaban en constante lucha. Esta cosmovisión se reflejaba en el equilibrio y la simetría de las construcciones aquemenidas, donde cada estructura estaba diseñada para representar la armonía entre el hombre, la naturaleza y los dioses. La misma Persépolis, con su planificación cuidadosa y su disposición geométrica, era un ejemplo de este simbolismo arquitectónico. A pesar de que la arquitectura religiosa aquemenida no presentaba templos grandiosos como los de otras civilizaciones contemporáneas, su enfoque estaba en los elementos naturales. Los altares de fuego eran un componente clave de las ceremonias zoroastrianas, donde el fuego, símbolo de la pureza y verdad, representaba la presencia de Ahura Mazda. Estos altares no eran grandes estructuras, pero tenían un significado inmenso. El fuego, siempre encendido, era un recordatorio constante de la lucha entre la luz y la oscuridad. El zoroastrismo no promovía la construcción de templos cerrados como en Egipto o Mesopotamia. En cambio, el cielo abierto y la luz del sol, símbolos del bien y la justicia, eran venerados directamente. En lugares como Naxche-Rustam, el complejo funerario de los reyes persas cerca de Persépolis, las tumbas reales excavadas en acantilados también reflejaban esta conexión espiritual con la naturaleza. Estas tumbas, que parecen templos tallados en roca, representaban no solo el descanso eterno de los reyes, sino también su viaje hacia la inmortalidad en el reino de Ahura Mazda. Otro símbolo clave en la arquitectura persa era el uso de figuras mitológicas. Los toros alados y otras criaturas guardianas que decoraban las puertas de Persépolis no solo tenían una función decorativa, sino que también simbolizaban la protección divina. Estas figuras, conocidas como Lama-Su, en las culturas asirias y babilónicas, fueron adoptadas por los persas, pero con un nuevo simbolismo. Eran los guardianes de los reyes, encarnaciones del poder de Ahura Mazda en la tierra. El simbolismo se extendía también a los relieves de las paredes de Persépolis, que no solo mostraban escenas de tributos y procesiones, sino también de lucha y victoria. Una figura recurrente es la del rey persa luchando contra bestias mitológicas, como el león o el toro, representaciones del caos y la oscuridad. Estas imágenes eran un recordatorio visual del rol del rey como defensor del orden divino y de la justicia en la tierra, luchando siempre al lado de Ahura Mazda. Imagina ser un visitante de la antigüedad, caminando por los pasillos de Persépolis. A lo largo de las paredes, ves relieves que cuentan historias de reyes combatiendo monstruos, mientras que los sacerdotes zoroastrianos mantienen el fuego sagrado encendido. Te das cuenta de que esta no solo es una ciudad de piedra y columnas, es un lugar cargado de simbolismo, un espacio donde la arquitectura y la espiritualidad están entrelazadas para comunicar la lucha eterna entre el bien y el mal.
Finalmente, la propia estructura del Palacio de Apadana y otras edificaciones clave estaban orientadas en alineación con los puntos cardinales, una práctica que los persas heredaron de las civilizaciones mesopotámicas, pero que en el contexto aquemenida adquirió un nuevo significado. La orientación hacia el sol naciente, símbolo de la luz y la verdad, era fundamental en el diseño de las grandes salas de audiencia. La luz del sol iluminaba los interiores, creando un ambiente cargado de simbolismo religioso y político. En este contexto, los reyes aquemenidas no eran solo gobernantes, se veían a sí mismos como mediadores entre el reino terrenal y el divino. Su poder venía directamente de Ahura Mazda, y la arquitectura de sus palacios, templos y tumbas no era solo una manifestación física de su poder terrenal, sino una afirmación de su legitimidad divina. Así, la arquitectura aquemenida, desde sus palacios hasta sus relieves y altares de fuego, reflejaba un intrincado sistema de creencias donde la lucha entre el bien y el mal, el orden y el caos jugaba un papel central. Persépolis no era solo una capital política, sino también un escenario sagrado donde el rey y sus súbditos participaban en una narrativa cósmica más grande, una narrativa que aún hoy resuena entre las ruinas de esta civilización inmortal. La arquitectura del imperio aquemenida no era solo piedra y mármol, era una declaración de poder, fe y cultura que unía todo un imperio. Persépolis, aunque en ruinas, sigue recordándonos la grandeza de aquellos que alguna vez lo construyeron. ¿Qué otra arquitectura histórica te gustaría explorar? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre los monumentos que dieron forma a nuestra historia. Nos vemos en un próximo video.